muy interesante, así como son interesantes las reuniones que organizamos junto con Casia y con Ricardo para los brasileños y los portugueses que querrán sumarse al encuentro. Muy bien, entonces yo diría que podemos empezar, que ya somos muchos amigos. Entonces, la palabra a Ricardo, que nos introduce el tema de las pinturas anticorrosivas, que es un tema que no solemos tratar mucho, pero que creo que es un tema muy interesante porque allí ha habido avances que Ricardo nos presentará. Ricardo, cuando quieras, puedes empezar. Tienes que abrir el micrófono, por supuesto. Ok. Ok, perfecto. Sí, perfecto. Deixa eu... Muy bien, sí. Un momento, estoy compartiendo. Sí, sí, perfecto. Se ve perfectamente. Ok. ¿Ya no? Tá aparecendo? Ahora llega, sí. Sí. Ok, perfecto. Ok. Primo, me gustaría mucho agradecer lo invite de Máximo para esta presentación. Gracias por todo que estão acá. A RC Protective Cores Specialist é uma empresa em Brasil que faz serviços de inspeção, serviços de consultoria e tudo mais. Vamos falar de avanços nas pinturas protetivas, são pinturas anticorrosivas e pinturas líquidas, né? Não somente polvo, pero são pinturas líquidas, ok? ¿Cuál es el mercado de actuación? Los mercados, perdone pelo slide em português, eu me esqueci de cambiar para o espanhol. Plantas óleo e gás, offshore, plantas químicas, tanques, tuberías, pisos, mineração, plantas de fertilizantes, energia, pontes, estruturas, navios, puertos, indústrias em geral, transporte terreno, aeropuertos também. Los avanços, quando falamos de desenvolver pinturas para proteção anticorrosiva, devemos evaluar muitos pontos, onde destacamos alguns a continuação. Para avaliar a melhoria das pinturas anticorrosivas, temos alguns pontos. Entorno de exposição, incluindo microclima, temperatura de exposição ao interior ou ao abrigo, okay? E se o produto é para novas obras ou trabalhos de mantenimento. Destacamos a continuação alguns avanços em pintura protetora que enumeramos em 4.
sendo um reemplazo de pinturas epóxis com alquitrão de hulha, com pinturas epóxi de alto rendimento. Número 2, reemplazo de sistemas de pintura interna para tanques de almacenamento de produtos derivados de petróleo, provavelmente refinarias e outros locais. 3, produto à base de polisiloxano acrílico para uma maior proteção química e a intempérie. Também falamos de tinta com nanopartículas. É um mercado bem interessante, bem importante também. Começando pelo reemplaço de pinturas epóxi com alquitrão de hulha, com pintura epóxi de alto rendimento. Qual é o objetivo? O objetivo é reemplaço por pinturas menos agressivas para os seres humanos, também para o meio ambiente. Para manter ao menos o mesmo rendimento, se reemplazaram as pinturas epóxis com alto contenido de sólidos e as pinturas epóxi sem solvente. Ok? A característica das pinturas epóxi com alquitrão de hulha é uma excelente pintura, pero tem excelente impermeabilidade, excelente flexibilidade, alta resistência à corrosão, alta resistência química, alta resistência à compressão, excelente para imersão em água e excelente para imersão em outros produtos. Também tem alta resistência química, okay? Só que tem algumas limitações, que é cancerígeno e fetotóxico. Nem todo epóxi com alquitrão de hulha é cancerígeno e nem fetotóxico, pero como legislações solicitaram para não ter, porque não dá para saber se dentro da pintura há cancerígeno ou não. Então, as características da pintura epóxi, que reemplazo as pinturas epóxi com alquitrão de hulha, são epóxis de alta resistência para reemplazar o alquitrão de hulha. São autossólidos e altos espessores, alta resistência em condições severas, o curado continua bajo umidade, aplicação sobre superfície tratada mecanicamente, retenção de bordes. É uma característica de uma tinta que substitui o alquitrão de hulha para proteger as bordes das estruturas, dos equipamentos. Ok? Onde se usa esse produto? Em fábricas de papel, puertas em plantas hidrelétricas, instalações químicas industriais, splash zone, a zona de variação da maré, por exemplo, base da plataforma petroleira, indústria de bebidas, principalmente na área de lavado de botelhas. Okay. Isto é o primeiro. Vamos para o segundo produto, onde mencionamos os avanços. O reemplazo de sistemas de pintura interna para tanques de armazenamento de produtos derivados de petróleo. Havia uma necessidade de las plantas de petróleo, onde tem vários tanques de produtos distintos, e ora, em um momento, carregam um produto em um tanque, e quando este está vazio, não conseguiriam colocar outro produto. Teria que ser o mesmo produto. Então, o objetivo era
utilizar o mesmo tanque de armazenamento para a maior quantidade de produtos derivados de petróleo. Usa uma pintura que tem alta resistência química e resistência à imersão em vários produtos derivados de petróleo, como nafta, benzeno, diesel, hidrocarburos, outros produtos também derivados de petróleo. Onde o mesmo tanque pode armazenar todos os produtos. As tintas usadas previamente eram epóxi amina, pintura inorgânica de zinc, silicato de tio zinc e alquitrão de óleo. E as limitação do tanque, que tinha barra rotação. As características dessa pintura epocídico, fenólico do Novolac, a pintura epoxídica é bastante resistente devido às ligações que tem. Desenvolvado epóxi fenólico, que era mais resistente, depois epóxi fenólico Novolac, que é muito mais resistente que os outros dois. Tem alto contenido de sólidos em volume ou tinta livre de solventes, tinta com alta resistência química, pintura com alta resistência à abrasão, tem resistência à imersão praticamente todos os derivados de petróleo. Onde se usa esse produto? Nas pinturas internas de los tanques, em plantas de petróleo e outras plantas químicas, porque este produto resiste não só a derivados de petróleo, mas também resiste a uma gama grande de outros produtos. Os produtos, outro produto que mencionamos é produto à base de polissiloxano acrílico para uma maior proteção química e à intempérie. O objetivo era reemplazar as pinturas à base de poliuretano, usando a pintura que tem alta resistência química e resistência à intempérie, para equipos, estruturas, puentes, tuberias e outros mais que estão expostos ao entorno externo. Tintas usadas previamente, ainda se usa muito poliuretano, é uma das mais utilizadas, mas em alguns países, em alguns lugares, tem limitação do uso do endurecedor isocianato. Qual é a característica do polissiloxano? Ele tem uma cadeia química macerada, para que tenha uma maior quantidade de laços cruzados. Tem alta resistência química, tem uma alta resistência à intempérie, resiste aproximadamente 3 a 4 vezes mais que as pinturas de poliuretano. E não tem isocianato, sem isocianato. Vale lembrar que existe polissiloxano acrílico, também tem polissiloxano epóxi, que solamente coloquei cá, polissiloxano acrílico. Okay? Onde se usa esse produto? Em pinturas externas, onde há exposição às ações do clima. Tem toda a parte externa que tem contato com o sol, chuva, todo o meio ambiente. E outro, por último, trazemos acá uma tinta com nanopartículas, que é um ponto muito importante, onde todo o processo desenvolve com nanopartículas hoje e para melhorar as propriedades de processos de las pinturas. Então, melhora as propriedades das pinturas convencionais, já que modificam as partículas de menos de 100 nanômetros. Por exemplo, aumenta a elasticidade, acelerar o secado, também com
aditivos, aumenta a resistência térmica para alguns produtos. Por exemplo, em recobrimentos em polvo, melhorar as propriedades mecânicas, tais como resistência, permeabilidade, adesão e recobrimento em aplicação. Okay. Me gostaria de falar especificamente sobre os nanotubos de carbono, o grafeno, muito utilizado atualmente. Se pode usar em tintas condutoras para o mercado eletrônico impresso, tabuleiros eletrônicos, essa é uma utilidade. E outra utilidade que quis destacar aqui, uma empresa brasileira desenvolveu uma pintura de zinco inorgânica com grafeno, que melhorou em grande medida suas propriedades de resistência à corrosão. Essa resistência atua com dois tipos de proteção: proteção de barreira e proteção catódica. As proteções que existem de anticorrosão é a proteção de barreira, proteção catódica e proteção anódica. Este produto tem os dois meios: uma proteção por barreira, quando cerra, inicia a proteção catódica. Deste produto, desta tinta, tem algumas características e seus benefícios descritos aí nessa tabela. Uma que é resistente e tenaz, com o benefício de ser mais aderente, sem grietas durante a vida útil do recobrimento, que é uma característica comum em inorgânico de zinco. Compatível com choro úmido, pode ser aplicável em flash rust leve. Característica de alta coesão, isso tem o benefício de maior impermeabilidade. Intensa ação anticorrosiva, benefício de maior rendimento e durabilidade. Boa resistência à abrasão, resiste ao dano mecânico também. E proteção catódica superior, inibe a corrosão da superpelícula depois de um dano mecânico. Também esta tinta em particular, ela tem um teor de zinco metálico na película seca maior, superior também. Bom, creio que eu falei um pouquinho rápido e acabei sendo breve na apresentação e já existe. Sim. Graças pela apresentação rápida e Muito obrigado. Sí, hemos tocado unos temas todos muy interesantes y los últimos aún más, esto de las pinturas cargadas con nanopartículas. Pero yo empezando con orden, haría ya una pregunta y es, los epoxi alto sólido o sin disolventes que has presentado, ¿tienen unos problemas de aplicación especial? ¿Hay que aplicarlo con sistemas especiales o se utilizan los mismos equipamientos, los mismos equipos de las pinturas tradicionales? Pode ser aplicado sem solvente. Recomendamos sempre a aplicação com pistola equipo airless, pero em algumas situações de altos sólidos podem ser aplicados com pistolas convencionais, equipos convencionais. ¿Hace falta calentar la pintura o no? ¿Hace falta? ¿Cómo se dice en portugués? ¿Aquecer? No, ¿Subir la temperatura? No. No hay necesidad. No hay necesidad. Si caso aplica com airless, não há problema. Não há problema. Pero temperatura ambiente,
Se for em condições normais de aplicação, não tem que aquecer a tinta na superfície. Y la preparación de la superficie tiene que ser un SA comercial, 2,5. 2,5. Sí. Ok, perfecto. Sí, pero cuando es una pintura un sistema de pintura que trabaja con inmersión, tiene que hacer un choro abrasivo. Claro. Muy bien. Muy bien. Preguntas. Si hay preguntas, si hay, se puede preguntar. Luego pasamos a las pinturas nano cargadas, vamos así para decir. Sí, Ricardo, si puedes eliminar eso, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Sí. Entonces, para el otro tipo de pinturas, esto con la nano cargadas, digamos, esto Sí. es una modificación que se hace a cualquier tipo de pintura o son pinturas, digamos, estas de esto cincante orgánico. O se pueden utilizar en una gama más extensa de pinturas. No, sí, puedes sí usar en una gama mayor de pintura. Tiene ejemplos que en pinturas acrílicas en residencia tiene ejemplos de grafeno, nanopartículas em todos os produtos. Podem ser orgânicos, inorgânicos, todos os tipos. Tem uma pintura especial que é com plata. Também tem grafeno que é condutível. Sí. Muy interesante. Aquí en Europa se hicieron unos productos experimentales, pero no avanzó. Yo creo que aquí, digamos, el sector de la protección anticorrosiva es un sector que está pasando una crisis muy grande. De hecho, prácticamente no se hacen grandes obras en Italia, algo más tal vez en España, y entonces esto no consiguió prosperar. Aunque sí los resultados efectivamente son resultados extraordinarios, porque el grafene hace un efecto barrera muy importante, ¿no? Porque se sobreponen estas nanopartículas y no permiten a la humedad de penetrar en gran medida, mucho más, son mucho más aislantes que no las pinturas que modifican. Sí, son llamados nanotubos porque la estructura de ellos es un tubo hexagonal, una tubería hexagonal. Entonces es un tubo, son varios tubos, un sobrepuesto en otro, que forma una gran barrera. Sí, sí. José Antonio, que estás en línea, creo, cordobés. ¿Has probado alguna vez este tipo de productos? ¿Se encuentran en España o todavía no se encuentran? Ricardo, Antonio Cordobés,
es el dueño de una empresa de aplicación de ciclos anticorrosivos especiales. Es por eso que se lo pregunto a él. Sí, sí. Sí, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nanopartículas no hemos utilizado nunca. Nosotros más bien somos de los típicos procesos de siempre. Estas imprimaciones a veces, pues bueno, las epoxis fosfato de zinc, alguna vez epoxi rica en zinc. Lo que comentemos también el otro día de lo que es el granallado, luego la proyección de zinc con su imprimación epoxi, su acabado con un esmalte de poliuretano típico. Más bien somos un poquito clásicos ahora mismo en todo esto, la verdad. Ya normalmente también porque el mismo cliente ya te dice la ingeniería qué acabado quiere. Sí. Entonces, yo supongo que potser es porque no están tampoco ellos muy al día. Y hoy día también, como aplicador, tú querer siempre proporcionar según qué tipo de información, casi es aconsejable no hacerlo, sino que si te viene ya por escrito, tú no dices nada, asumes lo que te dicen y, hombre, si tienes que dar un consejo lo das, evidentemente. Pero como aplicador muchas veces casi es mejor hacer lo que te dicen exactamente. Sí, sí. Sí, sí, no, esto, el problema de la puesta al día de las especificaciones, sobre todo de las grandes ingenierías, esto es un problema. En Italia un problemón. Y supongo que en España vamos por ahí, ¿no? Igual. Sí, si le llevas la contraria a alguien, parece que ya quieres pasar por delante y da la sensación como si tú seas no sé, el listo de la película, ¿eh? Y es mejor sí, a veces no decir nada. Yo creo que es un tema más bien siempre pues que los fabricantes son los primeros que deben insistir mucho con estas ingenierías. Yo supongo y entiendo que ya lo hacen, pero sí, también es cierto que luego el ingeniero que está haciendo mojarse también le cuesta. Y esto es un ciclo que es aquel pez que se come la cola, ¿eh? Y siempre estamos en las mismas. Sí. Sí, es complicado el tema esto de la actualización de las especificaciones, es un tema complicado. Y es como en su día, hace años, no sé, 25 o 30 años atrás, cuando se hablaban de las típicas imprimaciones y empezaron a hablarte de las imprimaciones epoxis y ricas en zinc y tal. Parecía que los matabas. ¿Tú qué estás diciendo? ¿Dónde vas? ¿Tú esto qué es? Pues ahora sí, un poco pasa lo mismo con todos estos productos. Tú te informas, intentas estar al día, pero no se te ocurra decirle a según quién que quieres cambiar, porque no te lo hacen. Bueno, es que es mejor que no digas nada, lo tengo comprobado, ¿eh? Sí. Sí. Ricardo, sí, pero, ¿en Brasil? Sí. Sí, cuando tenemos que pensar que cuando decimos o hablamos de nanotecnologías, la pintura es dividida en resina, pigmento, cargas, aditivos y todos los componentes podem ser trabalhados com nanopartículas. Existem muitos aditivos com nanopartículas que modificam ou cambiam, melhoram as propriedades, as características de secado, outras características também, com nanopartículas também. Então, pigmento com nanopartículas também são trabalhados hoje. Todos os componentes têm nanopartículas sendo trabalhadas também. Y Antonio, ¿y los demás productos que presentó Ricardo, tú tienes experiencia en la aplicación?
de estos epoxi modificados de alta resistencia o los polisiloxanos acrílicos. ¿Has hecho unas aplicaciones con estos productos? No, no te Perdón. escucho. Ahora sí. Digo que en alguna ocasión un mismo fabricante te dice prueba esto que te puede ir bien. Pero también estamos un poquito lo que comentaba antes. Si el cambio no te lo pide el cliente, sinceramente, tú no cambias. Y entendemos que la nanopartícula, evidentemente, pues solo ya para cerrar el poro ya tiene que ser un 10 comparativamente, porque no es lo mismo una partícula normal que una nanopartícula, donde en el mismo espacio caben muchas más. ¿Qué quiere decir? Que cierras poro, etcétera, etcétera. Pero de eso a lo que te comentaba un poquito, que normalmente aquí, por lo menos nosotros, incluso cambiamos en alguna ocasión también de marca a la hora de aplicar, porque el cliente es la que te pide. Entonces, lo que decimos normalmente, bueno, él es el que paga, él es el que manda y tú eres un aplicador. Sí, sí, por supuesto. Vale, muy bien, muy bien. Y Pero quería... no tengo una experiencia sólida para decir, pues sí, probé esto y realmente pues vimos la diferencia, etcétera. Sí. Vale, de acuerdo. Massimo, ¿sí? ¿puedo decir una cosa? Sí, Una cosa así poco puntual. Creo que en países como Brasil, como México, como toda, posiblemente sur de Estados Unidos, tengan condiciones atmosféricas, agua caliente, temperatura muy alta, que sean bastante más severas en el tema de protección de la pieza metálica, sobre todo cuando hablas de estructura como offshore o que están en un clima cerca del mar, más que aquí, por lo menos más que en esta parte de Europa. Aquí no tenemos condiciones tan severas, creo yo. Esto posiblemente es un factor que hay que tener mucho en cuenta. Y ya está. sí, sin dudas, esto sin dudas. Hay también otro aplicador aquí en línea que, del que no me acuerdo el nombre. AS. Si está, si está Vladimir. Eso, Vladimir. Vladimir, si abre, tienes que abrir el micrófono y nos dice su experiencia. Nos dice de dónde viene, de dónde está conectado, por favor, y su experiencia en la aplicación de productos no convencionales. Vamos. Tiene que darle al micrófono para abrir el micrófono, por favor. Ahora sí. Buenos días a todos los compañeros que están en la sala y grandes profesionales. Yo soy de República Dominicana, con una empresa reconocida en recubrimiento marítimo e industrial. Tengo mucha experiencia con el tema de los anticorrosivos, los expósicos y los poliuretanos. No, ahora no se escucha nada. Massimo, devi aprire il microfono. Nada, no conseguimos escucharle, señor Vladimir. Se ha cortado y ya no podemos escucharle. ¿Me escucha, señor Máximo? ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí.
Ok, perfecto, perfecto. Parece que la plataforma de internet aquí en mi país que Sí. está un poquito medio cargada, ya que estamos todo el mundo trabajando desde casa. Le decía que mi nombre es Vladimir Aquino, manager de la empresa AS Aplicaciones en lo que es control de corrosión. Tenemos una experiencia de 26 años de servicio en los astilleros de Siramal, Dominican Republic. Tengo un gran conocimiento en los esquemas con los temas de expósito, poliuretanos, antifouling y muchas gamas de muchas marcas de pintura como Hempel, International, Chuboco, Sigma, PPG, Cherry Williams, y todas esas marcas las hemos podido manejar y gusto con el cliente. Más aplicaciones navales, supongo, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Muy bien, Ricardo, ¿estos productos en naval se utilizan? Los productos que has presentado. El micrófono, Ricardo. Oh, disculpe. La pregunta es si nosotros utilizamos estos productos. Sí, no, en el campo naval. Sí, sí, son bastante utilizados em campo naval. Também tem outros produtos, como le disse nosso companheiro, tintas anti-fouling, tintas fireproofing, vários tipos de pinturas também para segmento naval. Alguns produtos são os mesmos que se utilizam em segmento naval, que também pensam em proteção anticorrosiva. Alguns produtos são os mesmos de mercado onshore, não, sem ser naval. Sim. Hablando o que Paulo falou a respeito de los ambientes, sim, a costa marítima, o ambiente é muito mais agressivo, sim, pero existem muitos outros campos muito agressivos que ficam em microclimas dentro de indústrias de papel, indústria de mineração, indústria de vários tipos de indústrias diferentes, pero também tem outros microclimas que são muito agressivos também. Por isso, a preocupação com proteção anticorrosiva. Em Médio Oriente, tem estruturas de petróleo também, onde se utilizam esses produtos também. Sí, sí, claro, claro. ¿Estos productos se aplican también en taller o exclusivamente la aplicación se hace en la obra? Sí, en taller também. Alguns deles somente em taller, né? E estou epóxi autossólidos modificados num produto que pode ser usado tanto em taller quanto em obras, os dois. Pela sua característica de poder ser aplicado em superfície que não tem choro, solamente um tratamento mecânico com escovas rotativas ou lixa ou outro que pode nas obras. Ele tem uma alta adesão, e pode ser aplicado também. Em máquinas de papel, tem máquinas que elas trabalham constantemente úmida. Então, apenas limpam, tratam, aplicam o produto, colocam em operação o equipo e o produto epoxídico continua curado com umidade.
Ah, interesante esto, muy interesante. O sea, que estos son tolerantes a una preparación, una preparación, digamos, Bueno, no específica, ¿no? De la sí, sí. superficie. Son tolerantes a esto y también en ambientes, A umidade superficial. muy interesante, Ricardo. ¿Otras preguntas hay? ¿Danilo está? Si consigue abrir. Está. ¿Está Danilo? No. No, no está hoy. ¿Quién más quiere preguntar algo sobre estos ciclos anticorrosivos? Aplicaciones en industria, ¿a qué te refieres, Ricardo? Porque entiendo, ¿no? Hemos entendido en las grandes, en obras grandes, obras de ingeniería, refinerías y esto. He visto, pero cuando has empezado, has dicho también en industria. ¿A dónde ves aplicación para algunos de estos epoxi que nos ha presentado? Sí, puede ser para mantenimiento de todo los tipos de industria. Industria farmacéutica, industria alimenticia, industria de bebidas, industria de fertilizantes, indústrias químicas, né? Para mantenimiento de máquinas industriales. De Esto. máquinas industriales, de estruturas, Equipamiento, vale. pisos, etc. Muy bien. Sí, perfecto. ¿Hay preguntas? No hay. Víctor tampoco. No hay. Víctor, ¿hay? Por favor. ¿Alguien quiere preguntar algo? Nada, tampoco Víctor. No, tampoco Víctor entra. Víctor es un especialista de pintura en polvo. Él aplicaría pintura en polvo también en estructuras de refinerías, en cualquier sitio. Sí. Y hoy sí, y hoy allí lo ve más complicado. Yo he visto, a propósito de pintura en polvo, que no son verdaderas pinturas, sino son copolímeros plásticos Sí. pulverizados, ¿no? Por ejemplo, copolímeros del ácido metacrílico. ¿Allí en Brasil se utilizan estos o es un uso muy limitado? Como aquí. Sim, utilizam, pero não se usam muito, não se utilizam muito em plataformas offshore, em muita proteção anticorrosão, não é muito utilizado. Em offshore, em plataformas ou indústria naval, em toda a indústria em geral, é utilizado solamente em tuberias que levam eletricidade, condutos elétricos, solamente. Pero há uma indústria, outra indústria que é a indústria moveleira, indústria que tem uma aplicação com pinturas de polvo. Há uma limitação para mantenimento, por exemplo, de pintura em polvo, porque há que aquecer a peça, a superfície ou após aplicação. Sí, es verdad. Sí, además allí mientras calienta la superficie se puede formar condensación de humedad. Sí, es un problema. Sí. Sí.
Sí, más se utilizan sí, a donde hay tuberías de agua, porque son normalmente productos que tienen certificaciones de contacto con agua potable, por ejemplo. Sí, sí. Sí, allí he visto utilizar. Y mira, No, perdón. no es muy común en Brasil tuberías de agua, utilizar polvo. Sí, tampoco aquí en Europa, ¿eh? Esto tienen un nicho de mercado muy concreto, aplicaciones en superficies de hormigón, por ejemplo, para darle un aislamiento, recuperar piscinas y esto, Sí. allí sí he visto utilizar, o en los depósitos de las centrales de tratamiento de agua de los ayuntamientos y esto. Allí sí he visto unas aplicaciones, no muchas, porque el producto además es caro Sí, sí. y es lenta la aplicación. En cambio, con estos productos, con sistemas airless, la aplicación supongo que no, O que preço é no, mais bajo. ya, claro, sí, sí, sin dudas. ¿Y base de agua se utilizan en Brasil? ¿Sistemas base de agua? Sim, sim, se utiliza para proteção anticorrosiva, não muito, bem pequena participação, pero há buenos produtos, mais especificamente muito grande em epóxis base de água, utilizam em hospitais, para paredes, por exemplo, em hospitais, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, que eles necessitam de uma proteção maior. Epóxi base d'água é uma delas. Sí, aquí también siempre hay el problema de las especificaciones de los clientes que Sí. antes que cambien, allí pasan siglos. Sí. Sí, de hecho se hicieron, aquí en Italia hay una grande obra que ya casi está terminada, que se llama MOSE, son las barreras móviles para bloquear el efecto del agua alta en la laguna de Venecia. Y ya son casi 20 años no vamos muy rápidos porque hay mucha corrupción, entonces hay que ralentizar los trámites. Bueno, al final están haciendo ahora la puesta en marcha de estas barreras y gracias a especificaciones muy modernas que aplicaron, ya está todos los conjuntos están para hacer mantenimiento, porque ya están con corrosión, con problemas, Sí. y claro, porque se hicieron con especificaciones, yo creo, demasiado viejas, y requiriendo productos que ya no es difícil de encontrar de tan vieja generación. Y esto es un problema, esto conseguir ir a las ingenierías que hacen, que proyectan, diseñan estas obras y convencer a un cambio tecnológico es muy difícil, muy difícil. Yo creo que consiguieron unas multinacionales en el campo naval, esto sí, allí tal vez haya habido obligados por la ley para el asunto del anti-fouling a cambiar algo, pero en los demás sectores, por lo menos aquí en Europa, a mí me parece que hay muy poco cambio. Todavía se utilizan sistemas muy viejos. Sí. Y también en la aplicación, por ejemplo, las empresas que hacen aplicación de productos no
no todas están equipadas como, como Cordobés. O sea, en Cordobés encuentras de todo, encuentras cámaras para el granallado con granallas de todo tipo, dependiendo de la superficie. Hay sistemas de proyección térmica de metales. Hay un sinfín de cabinas de aplicación con clima controlado, pero hay muy pocos. El Cordobés es una empresa importante de anticorrosión española. Hay muy pocos de estos, o sea que allí tampoco los equipos son al nivel para poder integrar innovación tecnológica. Esto es un problema. Allí ¿cómo es esto de la aplicación anticorrosiva? Es muy complicado porque hay muchas empresas, muchas compañías que no tienen equipos adecuados para toda la aplicación. Se viram con pistolas convencionales, muchos de ellos. Algunos existen, muchos también, que son empresas muy importantes en Brasil, que todo o tipo de equipos para o segmento, com relés assistidos, pistola convencional, bomba de diafragma, e também equipos para mantenimento em obras externas, e tem empresas muito grandes. Então, pero há também muitas empresas pequenas que querem fazer o mesmo trabalho, pero não conseguem, pero não têm os equipos adequados, o acabado não é o mesmo, é isso que pasa. Sí, sí. Aquí no, en Italia no, pero en España, por ejemplo, allí sí he visto un avance también en los sistemas de aplicación, sobre todo para la industria eólica. John, ¿estás? Si no veo. John, explícanos un poco qué has hecho qué se está haciendo para la eólica, que es un sector muy importante en España. Y allí sí se hacen prácticamente todo el trabajo de las torres, ya se hacen se protegen en taller. Y a ver si John abre el micrófono y nos explica qué se está haciendo. John es de Gensa, es una de las empresas en España que tiene experiencia en este tipo de grandes cabinas de aplicación. Sí. Pero no. Tienes que abrir el micrófono, John. No Brasil es un mercado bastante importante también. Sí, he leído, ¿no? Que allí se fabrican muchas torres eólicas. ¿Y allí también se hacen en taller o se hace en obra? La protección. En taller, ¿eh? Sí, 100%. Perdona, Máximo, estaba en una llamada telefónica. Perdóname. Hace un rato. Ahora te he oído, pero estaba justo con una llamada. Perdóname. No sé qué estabais preguntando exactamente. No. Sí, no, nada, estábamos hablando de la aplicación de ciclos anticorrosivos y estaba diciendo que eres un especialista de estas cabinas grandes para la industria eólica, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces esto era para preguntarte qué se está haciendo en España con esto. ¿Qué tipo de instalaciones estás haciendo o has hecho? ¿Cómo se aplica? ¿Se aplica normalmente a mano o se aplica con sistemas semiautomáticos o automáticos? No te escucho.
hoy difícil, ¿eh? Hoy esto de internet lo veo complicadito. Nada, bueno, y si consigues, y esto le gustará a Miguel Ángel, poder transportar piezas enormes para aplicar hasta qué peso puedes manejar piezas tan sumamente grandes como son las estructuras que hay que... Podemos llevar 9.000 kilos a día de hoy. De hecho, tenemos con John que a ver si arregla su internet. Tenemos una instalación instalada en Zaragoza que llevamos trailers de camiones con unas dimensiones importantes. Le podemos llevar hasta 9.000 kilos. Suspendidos, aparte del bastidor. Entonces, y luego el tamaño realmente no es la pieza que nosotros la moveremos. Ojalá pudiésemos fabricar una instalación para pintar torres eólicas. Ya me apuntaba yo el primero. que saber que nos echamos para adelante siempre. No nos hace recular nadie. Pues ojalá, yo personalmente no tengo experiencia. Futura no lo sé si... Pues desconozco ahora mismo, mira, ahora lo preguntaré. Bueno, ¿ya estás aquí, John? Sí, que justo se me ha acabado la batería, ya sabes, ley de Murphy. Perdonad, ya podéis disculpar. Todo tuyo. Nada, faltaría más. En temas de cabinas de pintura y en temas de recubrimientos anticorrosivos, lo que sí es cierto es que en cabinas de grandes dimensiones, la mayor problemática que tenemos las ingenierías es establecer los caudales o flujos de aire para evitar grandes concentraciones de compuestos orgánicos volátiles en extracción y la reducción de los mismos. Lo que pasa es que también, al ser grandes volúmenes de aire los que se mueven, se manejan con posibilidad de recirculaciones. Para ello es necesario utilizar una tecnología de sensores de compuestos orgánicos volátiles que permitan la posibilidad en fase de pintado para recircular aire. Porque si no, en ese tipo de cabinas el problema es si se utiliza una gran cantidad de pintura, en emisiones a la atmósfera estás por encima de los límites y realmente la única tecnología real que elimina el tema de COPS es el incinerador de gases, pero estamos hablando de unas inversiones que normalmente las empresas no pueden asumir. Entonces, bueno, lo que se está moviendo en el mundo eólico es eso. Nosotros estamos haciendo grandes cabinas de pintura de grandes dimensiones para el offshore. Hicimos hace poco aquí en Bilbao una cabina de 70 metros de longitud por 13 metros de alto y 13 metros de ancho, una dimensión importante. Y sí que estamos haciendo de ese tipo de cabinas a nivel mundial. Tenemos cabinas en Brasil, tenemos cabinas en México, en Estados Unidos, y cada una, bueno, pero la mayor problemática te puedes encontrar, sobre todo en países como puede ser Estados Unidos sí, sobre todo Estados Unidos es donde más incidencia hemos tenido en temas de problemática de los compuestos orgánicos volátiles, con pinturas de alto contenido en sólido, aun siendo alto contenido en sólido, como se utiliza una gran cantidad y una gran cantidad de pintores, la concentración de COPS que hay es muy grande, Y entonces normalmente pueden estar por encima de los límites y hay que buscar tecnología. Pero la hay. Lo que pasa que es una tecnología cara, porque los medidores de COPS dependen del tipo de diluyente o disolvente que se esté utilizando. Y para eso lo mejor es utilizar unos sensores que lo que hacen es quemar mismamente la concentración de aire que hay en la extracción para comprobar los niveles reales que hay.
y con ello manejar sistemas de recuperación o extracción, siempre salvaguardando la seguridad del trabajador. Claro. Sí, muchas gracias, John. ¿Cuánto es el contenido, Ricardo, el contenido en disolventes de estos productos de alto sólido, por ejemplo? Un promedio, ¿eh? Sí, promedio 1.8 a 2 gramos por litro de COVID con contenido orgánico volátil. No es mucho de altos sólidos, No. pero los productos que se utilizan en eólico, tanto las torres quanto las hélices. En las hélices, el producto es un producto de bajo sólido, Claro. pero hay mucho más emisión de compostos volátiles. Entonces es una preocupación muy grande con la emisión de compostos volátiles orgánicos. Pero en Brasil hay mucha falta de fiscalización. Entonces hay locales, empresas que hacen las pinturas ao tempo mesmo e não em cabinas. Então, é um problema em alguns lugares em Brasília. Pero também tem muitas outras empresas que têm na área muito grande, uma cabine fechada para aplicações desse tipo também. Uma informação que é que Petrobras é dueña de todas las extracciones de petróleo en Brasil, pero hoy ela está investindo mucho en energía eólica también. Entonces, hay muchas empresas extranjeras vindo para o Brasil administrar la extracción de petróleo, pero Petrobras está cambiando un poco de mercado para energía sustentable, energía eólica, por ejemplo. Sí, sí. Sí, esto es un sector que por ejemplo, en España se ha desarrollado de manera muy interesante. Y efectivamente es un sector que ha nacido ya con unos criterios, con cabinas bien hechas, organizadas, sistemas para acelerar el secado. O sea, estas torres se ponen en rotación y luego con las lámparas permiten lámparas de infrarrojo normalmente, se permite acelerar el proceso de secado, que esto también es otro problema importante, digamos, en el campo de la anticorrosión con productos líquidos, los tiempos de secado entre una capa y la otra. Una cama, sí. Sí, pero no Brasil tiene todo tipo de clima. El norte de Brasil es muy caliente. En el sur es muy frío. Entonces, las compañías de industria eólica, elas están más concentradas en norte de Brasil. Entonces, la temperatura media es 25, 30 grados centígrados. Entonces, no hay problema de secado. Sí, sí. Y en España, bueno, en España están en cualquier sitio, pero sobre todo en el norte. En el norte hay una gran concentración y además en el norte siempre llueve, siempre hay lluvia, es como... Sí. Y entonces allí sí tienen que controlar mejor el microclima al interior de la cabina. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? ¿Algunas intervenciones más sobre el tema de la anticorrosión?
No, es un tema No, complicado. ok. He visto, no, a Miguel Ángel. Yo he visto una instalación con tu transportador para hacer piezas muy grandes que normalmente se pintan en obra, pero que allí, por ejemplo, no sé, postes de iluminación, los postes de iluminación que se hicieron para estos países árabes. Allí es todo con un sistema Power and Free, además. O sea que el pintor hizo una inversión brutal porque mueve estos postes, me parece 13 metros que son de largo. Mira, yo estoy pensando en Guadalajara tengo una instalación donde se pintan farolas y no sé el tamaño, pero el bastidor es de 12 metros, 14 metros, si no me equivoco. Sí, creo. Y bueno, a ver, instalaciones que pintan cosas que normalmente se pintarían en obra. Tenemos la de donde se pintó todo lo del aeropuerto nuevo de Barcelona. Todas las instalaciones de todo el hierro que se colocó en el aeropuerto de Barcelona nuevo, la T1 nueva, se pintaron aquí en Manresa con Mestres. Bueno, instalaciones de Van der Lande, pero lo pintó Mestres. Y sí, cada vez se lleva más esto, quizás. Si tenemos grandes producciones si tenemos que fabricar hierro para pintar para todo un aeropuerto, pues obviamente que se pintará en el taller, no en la obra. Se gana tiempo, se ahorra, bueno, el ahorro es infinito, porque tener a personas pintando a brocha, aparte de la calidad del producto, porque en el taller se pueden hacer unos acabados que vosotros me lo explicaréis mejor. Yo solo muevo las cosas de un sitio a otro, pero entiendo que la calidad es mucho mejor. ¿Verdad, Paolo? Que tú siempre me echas una mano. No, le explico, sí, no, le explico a Ricardo, ¿no? A propósito de Mestres. Mestres y Cordobés son dos empresas que colaboran mucho en casos de grandes obras. Entonces, todas las piezas que se pueden pintar automáticamente se pintan en los talleres de Mestres, y el taller de Cordobés hace lo que no se puede, que no entra en una instalación automática, y se hace a donde se puede en el taller de Cordobés, y la parte final, digamos, el montaje en obra, sí lo hace personal de Cordobés para, digamos, sin necesidad muchas veces de montar en la obra todo lo que necesita una obra de pintura anticorrosiva. Pueden hacer solo las zonas que no se pueden, que hay que acabar en la obra, ¿no? Y con esto hicieron trabajos muy interesantes. ¿Estás, Antonio? ¿Estás todavía conectado? Que nos explica esto, que me parece muy interesante. Sí está. Sí, hola. Eso. Bueno, lo normal es cuando se acaba de montar toda una obra que ha sido todo pintado en polvo, pues luego están los famosos repasos, que es ahí donde vamos nosotros y hemos estado por toda Europa casi, podríamos decir, pues repasando todo tipo de obra. Y sí que es cierto también que en alguna ocasión pues hay alguna pieza que realmente pues no se puede hacer en la instalación de polvo, y la hemos hecho aquí con líquido, intentando imitar el color al máximo. Y bueno, lo normal que se suele hacer. Luego ir a obra a hacer repasos, sí. Claro, o sea, el objetivo es evitar en la obra instalar todo lo que hace falta para pintar todo allí, y
y, bueno, la igualación de color y de aspecto, Cordobés tiene coloristas, o sea que es una empresa muy estructurada en este tipo de trabajo y, ¿no? Y esto permite abaratar los costes, estos costes, digamos, ¿cómo puedo decir? Accesorios de montaje ¿cómo se dice? Montar todo esto. Un andamio, una embestida. Eso, ¿no? Andamios y todo esto, y te ahorras muchísimo dinero al cliente y a vosotros mismos. Bueno, siempre depende de los montadores, ¿eh? Por eso que de estos señores nunca se habla, pero hay montadores y montadores. Sí, sí. Que cuando se ha acabado Yo creo que obra, es lo mismo en todo. La culpa es del pintor y el pintor allí no ha puesto el pie para nada y aquello tiene rayas y tiene golpes y tiene de todo lo que no debería de pasar y pasa. ¿Por qué? Porque hay montadores que son finos y hay montadores pues que no lo son. Sí. En todos los lugares son lo mismo. Sí, suele pasar. Muy bien, sí, ahora he visto, y también allí en Bilbao, he visto un día estos pintores acróbatas que hacen, hoy en día hacen trabajos impresionantes. O sea que allí he visto la reforma del se llama Puente Colgante, es un transferidor de un lado al otro del río de la Ría, de Bilbao, y esto es una obra todo en metal que hizo sobre el proyecto de Eiffel, el de la Torre Eiffel. Y vi a esta gente trabajando colgada en cuerdas y haciendo la mayoría vienen son escaladores. Escaladores, sí. La mayoría. Increíble. Sí. Increíble. Bueno, vieron que aquí un espacio que se podía, pues eso, meter, y trabajos verticales, hay muchos que realmente se ahorran mucho dinero, pues eso, o en grúas o en andamios, y vienen estos hombres que son especialistas en escalada. Sí. Y te hacen estos trabajos, sí. Colgado en cordas. Sí, me olvidé de invitarlos para hoy, que hubiera sido interesante. Además, he visto unas fotografías de los que hacen y también unos vídeos, pero esto van locos, ¿eh? O sea, es gente que no tiene el sentido del peligro y están allá en las cordas y pintando, y en muchos casos pintan con las manos. Por ejemplo, las cuerdas metálicas del puente colgante, esto tuvieron que pintarlo todo con las manos. Tenían unos guantes estos. Rodillas, muy trenchas. Interesante, ha sido muy interesante. Bueno, no sé, si alguien quiere intervenir. O si no, agradecemos a Ricardo. Espera, Máximo, puedo contestar a Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel. Veo que todo te han dado la razón, así que no hace falta, bueno, no hace falta, no. También te digo que sí, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, al fin y al cabo, tú y yo no somos técnicos especializados en pintura, ¿no? Nosotros hacemos un trabajo que está un poco alrededor de lo que es el proceso de pintura. Opino que sea igualmente necesario, pero vamos, no somos técnicos ni formuladores de pintura, ni usuarios al fin y al cabo. Y exactamente por este motivo, que no soy un técnico y soy bastante ignorante, me gustaría hacer una pregunta a Ricardo. Estamos hablando de que ya se van añadiendo grafeno y tal a las pinturas, ¿no? Para darle, de todo modo, una funcionalidad diferente. Sí. Yo he visto, me acuerdo de haber visto hace tiempo,
por ejemplo, de pinturas funcionales que eran capaces, por ejemplo, de mantener el mismo, lo digo malamente, pero bueno, a ver si se me entiende, la misma corriente eléctrica superficiales, siempre cuando no se rompía una parte, o sea, siempre cuando la superficie era perfectamente íntegra. Sí. Vale. Mi pregunta es esta. ¿No sería posible? Es una pregunta muy como verás, por ejemplo, en grandes estructuras donde me imagino que el trabajo de inspección y de manutención es muy caro y costoso, desarrollar un tipo de pintura así que simplemente tomando, por ejemplo, la corriente, habrá otro parámetro, en algunos puntos clave nos dice si la pintura está íntegra, entonces no necesita de un mantenimiento, o al contrario nos dice cuidado que esto se está estropeando. Esa es la pregunta. Sí, yo creo que es un camino, pero yo creo que es posible, sí, pero no pienso que hay alguien que sigue por este camino para desarrollar algún producto, pero es posible, sí. Tiene como protección por protección catódica, hay componentes como zinco o otro metal que é colocado e protege por proteção catódica, por diferença de potencial, e eu creio que sim, dá para medir talvez a diferença onde há corrente e há proteção também. Eu creio que sim. Pero yo creo que respondí su pregunta. Sí. Que se Sí. Puede hacer, no se hace. Se puede o no se hace. Entonces, sí. el motivo, no sé, me imagino que sea de carácter económico, básicamente, ¿no? Sí, puede ser, sí. O de falta de investigación, bueno, o de falta de voluntad, que al final es lo mismo. Sí, o por falta de alguien pensar como usted. Sí, claro. Este camino. Claro. Es un camino. Ricardo, tocamos como último la diferencia de precio de estos productos con los que nos ha presentado con los productos tradicionales. O sea, ¿el cambio es un cambio muy importante o qué opinas de esto económico? Sí, no es muy importante, pero la diferencia no es solamente el precio que lo paga el momento de la compra. La durabilidad es muy mayor, entonces la flexibilidad de los productos que puede ser aplicado en diversas situaciones. La diferencia puede ser en torno de solamente un producto que es alquitrán de hulla es muy barato, como habla en español, sí. barato. Barato, sí. Barato. Sí, es muy barato. La diferencia es casi lo doble do precio. Pero los otros productos, la diferencia no es muy grande. Para interno de tanque, a diferença pode ser lá em torno de 15% a 20% los preços, pero la durabilidad es muy mayor. Sí, claro. Entiendo. Y para la aplicación, ¿hace falta gente más técnica, más tecnificada, o son productos no particularmente complicados para aplicar? No son muy complicados, pero hay que tener pelo menos lo básico de pintura.
saber las pinturas de epóxi, que son 2 componentes o 3. Tem que hacer mistura, saber cuál es la relación de mistura, o rápido de mistura. Entonces, tem que ter um conhecimento um pouco mais do que simplesmente um pintor común. Muy bien, muy bien, yo diría, sí. Yo Gracias diría, a todos. a ti, muito obrigado. Y además el esfuerzo de hablar con otro idioma es difícil. Pero muy bien. Muy bien. Ha sido muy bien. Portuñol. No, muy bien. Muchas gracias entonces, Ricardo, y gracias a todos los que han asistido. Y nada, y nos vemos el jueves. El jueves vamos a tratar el tema de la investigación y desarrollo. Entonces tendremos dos introducciones, una con José Javier Gracenea, que no solo nos explicará bien qué es investigación y desarrollo, qué tipo de actividades que se hacen también en las empresas. O sea, investigación y desarrollo no es solo centros de investigación y desarrollo, se hace mucho en las mismas empresas, cómo esto contabilizarlo y cuáles son las medidas en España, en este caso, que se pueden utilizar apoyo a este tipo de actividades. Y luego una segunda introducción nos la hará Irene, que hoy no veo conectada, Irene Ramírez de México, que trabaja en investigación y desarrollo para una empresa química, y nos explicará su opinión sobre cuáles son las líneas de desarrollo de la investigación y desarrollo, de las actividades de investigación y desarrollo con objetivo la sostenibilidad medioambiental de los productos químicos utilizados en nuestro campo. Muy bien, entonces agradeceros a todos y nos vemos el jueves con los amigos españoles y el mañana con los amigos italianos. Y Ricardo, no me acuerdo, el próximo lunes, ¿verdad? Segunda-feira con los amigos portugueses y brasileños. Es correcto, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien, gracias a todos.